Meribá ya se encuentra aquí con nosotros. Yo quiero dejar este espacio para que ella venga y nos comparta y nos dé esta cuarta enseñanza de este masterclass. Dios te bendiga. Muy buenas noches, hermana Meribá. Buenas noches, hermano Sergio. Buenas noches, hermana Adeli, pastora. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ya aquí conectados. Ustedes son muy, muy puntuales. Dios te felicito. Es el interés, hermana, es el interés. Eso es, muy bien. Pues aquí estamos. Voy a tener que cantar esa canción que tal vez muchos de ustedes no la escucharon, pero cuando yo era niña, hace muchos años atrás, salía el cochinito y decía, lástima que terminó el festival de hoy. Y era el festival de Porky, hermano. Ándele, y me da nostalgia tener que terminar, pero bueno, gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado de poder estar aquí conectados, 4 viernes ya con y aprendiendo sin duda alguna las verdades que están en la Escritura y que es necesario conocerlas. Entonces, déjenme compartirles aquí a ustedes. Hermano Sergio, si me permite compartir la pantalla, por favor, para poderles poner una diapositiva, las últimas ya, para que ustedes puedan ir tomando nota, los que están tomando nota. Y bueno, la semana pasada nos quedamos en el final. Adelante. Gracias, hermano. En el final de lo que es precisamente el milenio, ¿no? ¿Qué sucede después del milenio? Bueno, dijimos que Satanás va a ser soltado por un poco de tiempo, va a engañar a las naciones, se levanta una rebelión ahora contra Jesucristo que está reinando sobre esta tierra, desciende fuego del cielo, los consume a todos y entonces todos los rebeldes serán destruidos por Dios. Y ahora entonces vamos con la segunda parte o lo que sigue después de este periodo y vamos con el gran trono blanco. ¿Qué es el trono blanco? Estamos finalizando el plan de Dios, terminando de estudiar lo que Dios tiene preparado para este mundo. Apocalipsis, capítulo número 20, capítulo número 20. Y vamos a leer el versículo número 11 hasta el versículo número 15. ¿Quién nos ayuda a leer? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 15. Puedo yo leer si gusta. Gracias, hermano. Apocalipsis 20 del 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. El 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Perfecto, gracias, pastor. Gracias. Mire, el trono blanco es un evento, el último juicio que Dios va a hacer sobre la humanidad, ¿ok? El último juicio. El cielo y la tierra dice que no se encontró lugar para ellos. Entonces, ¿dónde será este juicio? No lo sé. Tengo que decirle definitivamente, no lo sé. Porque no va a ser en esta tierra. No va a ser en este cielo. Porque el cielo y la tierra, este cielo y esta tierra primera, van a pasar. Van a desaparecer. ¿Ok? En lo que Dios, digámoslo así, para poder entenderlo, en lo que Dios está haciendo el cielo nuevo y la tierra nueva, se va a estar llevando a cabo el gran trono blanco. ¿Por qué se les llama el gran trono blanco? Porque es el trono de Dios.
estaremos delante de Dios. Y el Señor Jesucristo estará juzgando a la gente que murió. Ahora, ¿quiénes estarán en este evento del gran trono blanco? Es el acto final de Dios para juzgar a todos los muertos sin fe en Dios. Esa es la característica, ¿ok? Son todos los muertos desde Adán hasta ese momento, terminando el milenio, que no quisieron aceptar la palabra de Dios, no quisieron oír a Dios, no le recibieron en su corazón. Ahí es donde ellos se van a levantar y van a tomar sus cuerpos. Resucitan los muertos desde Adán hasta el milenio. A esto se le llama la segunda resurrección. A esta parte se le llama la segunda resurrección. Ahora, si usted me dice, entonces, hermana, hay varias resurrecciones, hay dos resurrecciones, primera y segunda. Igual hay dos nacimientos, ¿ok? Vamos al capítulo 3 de Juan, por favor. Juan 3, el versículo 3. Alguien que me ayude a leer ahí. Juan 3, 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 3. Lo leo si gusta. Ajá. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Exacto. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El versículo 5, pastor, y el 6, por favor. Sí. El 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gracias. Mire, las personas que nacemos dos veces vamos a morir una vez. Las personas que nacen una vez van a morir dos veces. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Las personas que nacemos dos veces vamos a morir una vez. Las personas que nacen una vez van a morir dos veces. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua, que es el primer nacimiento, el nacimiento normal que tú y yo tenemos, que venimos en una bolsa y alrededor de toda esa bolsita hay agua. Ese es el nacimiento normal, ¿ok? Quien no nace de agua y del Espíritu. ¿Por qué dice la palabra que nosotros nacemos del Espíritu? Juan capítulo 1, versículo 12 y versículo 13. Juan 1, 12 y 13. Amén. A ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Exacto. Los que nacemos del Espíritu somos engendrados de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo es el que nos hace nacer de nuevo. Y si usted y yo tenemos el nacimiento normal de agua y tenemos el nacimiento del Espíritu, que es cuando nosotros somos regenerados, cambiados, transformados, y dijera 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y somos nuevas criaturas. En ese momento nosotros nacemos del Espíritu y hemos tenido dos nacimientos. Es bueno celebrar el nacimiento natural. Yo nací un día 10 de julio de 1900, tantos. ¿Okay? Porque si usted sabe mi edad, va a pecar y no quiero que peque. Así de que, de 1900, tantos. Y ese es bueno celebrarlo. Y agradezco a Dios ese nacimiento. Pero mi nacimiento que yo celebro a toda pompa, a toda festejo, es mi nacimiento segundo. Cuando yo nací del Espíritu, es una fecha que no se puede olvidar de nuestra mente.
Y ese día fue un 27 de diciembre de 1977. Ese día yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador y nací de nuevo. Ese es el año, ese es el día que yo festejo, porque ese es mi cumpleaños eterno, ¿ve? Entonces, quienes nacen 2 veces solamente van a morir una vez, porque morimos físicamente, pero no morimos espiritualmente. Estamos vivos nosotros. Pero quien nace solamente una vez y no tiene el nacimiento del Espíritu, entonces él va a tener que morir 2 veces. ¿Cuáles 2 veces? La muerte espiritual y la muerte física. Si nosotros nacemos 2 veces, vamos a participar de una resurrección que se llama la primera resurrección. Y la primera resurrección es para vida eterna. ¿Ok? La primera resurrección es para vida eterna. La segunda resurrección es para condenación eterna. Esa es la gran diferencia entre una y otra resurrección. La primera resurrección es para vida eterna. La segunda resurrección es para muerte o condenación eterna. ¿Quiénes resucitan en la primera resurrección? Vamos a resucitar nosotros, los hijos de Dios, los que pertenecemos a la iglesia. Vamos en esa primera resurrección. La primera resurrección tiene varias fases. Entramos nosotros primero, ¿ok? En la primera resurrección. ¿Quiénes más resucitan aquí? En la misma primera resurrección, años después, 7 años después que nosotros, resucitan los muertos del Antiguo Testamento. Moisés, Abraham, David, Ezequías, Jeremías, todos los santos del Antiguo Testamento resucitan en esta segunda parte de la primera resurrección, después de la gran tribulación. ¿Quiénes más resucitan en la primera resurrección? En la siguiente fase. En esa misma resurrección, cuando están resucitando los muertos del Antiguo Testamento, también se levantan todos aquellos mártires de la gran tribulación, judíos. Ahí se levantan en la primera resurrección, en la segunda fase de la primera resurrección. ¿Quiénes más? Los mártires gentiles que murieron durante la gran tribulación, ellos también se levantan en esa primera parte de la primera resurrección. ¿Ok? ¿Quiénes más? En la primera resurrección se levantan también casi hasta el final. Después de en este tiempo, se levantan los que murieron durante el milenio. Están levantándose en la primera resurrección. Los que murieron en el milenio y que van a entrar a la Nueva Jerusalén, ellos también resucitan en la primera resurrección. ¿Ok? Espero que me haya yo explicado. Entonces, la primera resurrección tiene muchas fases. Tiene muchas fases. Los muertos en Cristo, terminando la gran tribulación, resucitan todos los del Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, resucitan los mártires de la gran tribulación, los judíos, resucitan los mártires de la gran tribulación, los gentiles, terminando el milenio, resucitan en la primera resurrección todos los santos que vivieron en el milenio y que tuvieron que morir, resucitan en la primera resurrección. Todos ellos son en la primera resurrección que van para la vida eterna. Esta que viene cuando sucede el gran trono blanco es la segunda resurrección, y todos los que resuciten en la segunda resurrección van destinados directamente al lago de fuego. Dios los va a sacar del infierno, porque ellos ya están ahí en el infierno. Y Dios los va a sacar del infierno. Por eso dice el versículo que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Se fijan? Entonces, todos los muertos sin Cristo, desde Adán hasta este momento terminando milenio, todos ellos van a resucitar, pero resucitan para condenación eterna. Y entonces ellos se van a levantar ahí en ese instante. Ahora, en esta segunda resurrección se van a abrir los libros y el libro de la vida.
nosotros vamos a estar presentes en este juicio del gran trono blanco, pero solo como espectadores. A nosotros ya, desde el momento en que nosotros hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ya no hay condenación. Alguien que lea, por favor, el libro de Romanos, capítulo número 8, el versículo número 34. Romanos 8, 34, por favor. Amén, pastora. A ver, ¿qué dice? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? Nadie. Ya no hay nadie que nos pueda condenar a nosotros. Una vez que nosotros somos levantados en el arrebatamiento, olvídese, Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros. Cuando vengamos aquí al milenio y Satanás se ha suelto, usted y yo estamos libres de toda acechanza de él. Ya no hay ningún problema. La naturaleza carnal ha muerto en el momento que nos levantó el Señor. Ha muerto. Somos diferentes. De tal forma que entonces nosotros ya no vamos a ser condenados. No somos condenados nosotros. Y estaremos en este momento en el gran trono blanco solo como espectadores. Se abren los libros. Y fíjense la gran diferencia. Los libros y el libro. Los libros de los condenados, el libro de los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Su nombre y el mío, debemos de permanecer nuestros nombres en ese libro de la vida, porque ¿sabe qué? Se puede borrar. El libro, nuestro nombre del libro de la vida, se puede borrar. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Cuando se abren los libros, entonces se levantan todos los muertos. Y mire, lea el versículo 12, ahí mismo del capítulo 20 de Apocalipsis. El 12, la primeritita parte dice... Vi los muertos, grandes y pequeños. Exacto. Vi ante Dios. Hasta ahí, hermano, gracias. Los libros fueron abiertos. Ok. Grandes y pequeños, ¿ok? Entonces, en el infierno hay niños y hay personas adultas. Y no solamente habla de grandes y pequeños de importancia, hay reyes y plebeyos, ¿ok? En el infierno. Se levantan todos los muertos, grandes y pequeños, y se van a parar de frente al gran trono de Dios, de Jesucristo. Y Jesucristo va a estar ahí para juzgar a todos ellos, desde Adán, desde el tiempo de Adán hasta ese momento, ¿ok? Todos ellos van a ser juzgados. Los muertos son juzgados uno por uno, ¿ok? Uno por uno. No me pregunte cuánto tiempo va a durar porque no sé. Ok, pero va a ir siendo juzgados uno por uno. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser juzgados uno por uno? Porque Dios a ellos les va a pasar la película de su vida y les va a enseñar por qué están condenados. Ya ve que nosotros, los seres humanos, somos muy dados a excusarnos, a decir, es que yo no tuve la culpa. Es que nadie me habló, es que yo no sabía. Y va a decir Dios, no, mira, aquí está. Te mandé en una ocasión al pastor Sergio, te mandé en una ocasión a la pastora Areli, te mandé en una ocasión a la hermana Heréndira, te mandé en una ocasión y te hablaron de mí y tú rechazaste mi palabra. ¿Ok? Y les va a pasar la vida de cada uno de ellos. Y la sentencia, que ya están sentenciados, porque ya están en el infierno. Lo único que Dios les va a hacer es, ven, sal del infierno, párate enfrente de mí, te voy a enseñar por qué te voy a mandar al lago de fuego. Y inmediatamente empiezan a caer en el lago de fuego, que es de azufre y fuego tremendo, ¿ok?
La muerte y el infierno son también arrojados al lago de fuego. Recuerde que ya para este momento, quienes estrenaron el lago de fuego fueron las bestias, ¿ok? El anticristo y el falso profeta. Ellos dos ya estaban en el lago de fuego. Satanás no, Satanás estaba en el infierno. Pero para este momento todos los del infierno, en el abismo, perdón, Satanás estaba en el abismo y fue suelto de ahí. Todos los que estaban en el infierno, todos los que están en el abismo, los demonios que están en el abismo, todos ellos cambian solamente de lugar. De ese lugar directamente se van al lago de fuego. ¿Ok? Y empiezan a desfilar uno por uno ante Dios. Esa es la muerte segunda, la resurrección segunda. ¿Ok? Esa es la segunda resurrección. ¿Para qué? Para condenación. Es solamente eso. Todos los resucitados entonces para condenación son lanzados al lago de fuego junto con Satanás. ¿Alguna pregunta? Mientras está sucediendo esta situación del gran trono blanco, nuestros nombres son leídos del libro de la vida y quien no se halló inscrito en el libro de la vida se fue a la condenación. Entonces nuestros nombres son leídos y decimos, aquí estoy, Señor, presente. Y entonces el Señor, estamos ya apartados. Y cuando termina el gran juicio del trono blanco, empieza a descender. Vamos al capítulo número 21, el versículo 1 y el versículo 2. Hermana, una pregunta. Dígame. Ajá. Dice aquí en el versículo 14 del capítulo 20 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Me podía explicar un poquito más sobre la muerte y el Hades? Claro, el infierno. El Hades es el infierno. Ok, el infierno deja de ser infierno para ser echado al lago de fuego. En lo que nosotros le llamamos infierno, digamos, para entenderlo, digamos que es el primer lugar de castigo, ¿ok? La gente que muere llega al infierno y ahí está durante todo este tiempo y ahí va a permanecer en el infierno. Hay otro nivel más difícil de castigo o más duro de castigo, que es el abismo. Ahí va a ser atado Satanás por 1000 años. Ahí hay demonios. Recuerda que en una de las plagas que están en Apocalipsis fueron soltados demonios de ahí del abismo, ¿ok? Y salen en una de las trompetas. Entonces, en el abismo hay demonios y está Satanás. Bueno, todos, tanto el Hades, el infierno, va a entregar a sus muertos, como una vez que los muertos sean juzgados, Dios va a tomar el infierno y lo va a arrojar al lago de fuego. Va a tomar el abismo y lo va a arrojar al lago de fuego. Va a tomar a la muerte, al espíritu de la muerte, y la va a arrojar al lago de fuego. Es decir, una vez que la muerte es arrojada al lago de fuego, prácticamente ya no va a existir muerte. De ahí en adelante no hay muerte. ¿En el milenio hubo muerte? Sí hubo muerte todavía, ¿ok? Hubo muerte. Pero de ahí en adelante, después del gran trono blanco, ya no hay muerte, porque la muerte vino por el pecado. Y ahora, como desciende la Nueva Jerusalén, esta es una ciudad santa, sin mancha. Ya no va a existir la muerte. ¿Ok? ¿Quedó explicado? Sí, gracias. Sí, hermanita, muchas gracias. Para servirle. Ok. Entonces, cuando termina el gran trono blanco, empieza a descender del cielo, nuevo cielo y nueva tierra. Es decir, nuestro planeta va a ser deshecho, no va a ser transformado, no, va a ser deshecho y va a ser creado nuevo totalmente. Y el cielo que nosotros vemos va también a ser nuevo totalmente. Y cuando esta tierra y este cielo están nuevos, entonces del cielo desciende, del gran trono de Dios,
de ahí de donde estábamos, del gran trono de Dios va a descender la nueva Jerusalén, que es una ciudad santa, una ciudad hermosa, la ciudad que Dios tiene preparada para nosotros. Mire qué interesante, porque el capítulo 1, 2 nos habla de la creación de Dios en el inicio. Capítulo 3 al inicio nos cuenta que el hombre estaba en un lugar perfecto, pero desafortunadamente el hombre lo perdió por su pecado. El libro de Génesis empieza diciéndonos que Dios le dio un paraíso al hombre y lo perdió. Se abre un paréntesis para explicarnos cómo es que Dios ha permitido que el hombre vuelva a recobrar toda la transición, todo el camino que ha tenido que el hombre recorrer para recobrar ese paraíso que perdió hace miles de años atrás. Entonces ahora, capítulo 20 y capítulo 21, se repite lo de Génesis, pero ahora cambiado, ¿ok? Ahora viceversa. Acá Dios nos dio el paraíso y se perdió. Y en Apocalipsis, Dios nos da el paraíso que habíamos perdido nosotros. ¿Se fijan? Ahí está. Entonces desciende la nueva Jerusalén a esta tierra y esta nueva Jerusalén dice que está como una esposa ataviada para su marido. Claro, con todas esas joyas, una novia linda, una esposa ataviada, vestida elegante, hasta con perfume, una mujer guapa que se presenta ante su marido. Así es esta nueva Jerusalén que desciende del cielo. ¿Cuáles son las características físicas de la ciudad de Dios? Vamos a leer versículo número 3. ¿Alguien que nos ayude a leer, por favor? Amén. A ver, Apocalipsis 21:3, ¿qué dice? Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ajá, el 4, hermano. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Exacto. Las primeras cosas pasaron. Las miserias humanas en las que ahora vivimos nosotros dejarán de existir. ¿Ok? Se cambiarán totalmente. Dios quitará todo este oprobio en el cual vivimos, toda esta situación de pecado en la cual vivimos, y ahora descenderá una ciudad santa, gloriosa, y que dice que es el tabernáculo de Dios. Es decir, el tabernáculo del Antiguo Testamento era donde Dios vivía, donde Dios habitaba. Por eso a Jesucristo se le llama el Logos, ¿ok? El verbo de Dios. Y dice que ese verbo se hizo carne. Cuando Juan ocupa la palabra carne, hablando de Jesucristo, dice que ese verbo se vino a hacer un templo. Ajá, así dice, vino a hacerse un templo, vino a hacerse como ese tabernáculo que estaba en el Antiguo Testamento y se posó sobre esta tierra. Jesús trajo su casa de campaña, digámoslo así, a esta tierra y habitó aquí, por eso dice Juan, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese tabernáculo de Dios que es Jesucristo, ese mismo tabernáculo ahora desciende del cielo para habitar permanentemente y para siempre sobre esta tierra. El tabernáculo de Dios desciende sobre esta tierra. Ahora Dios habita y va a habitar para siempre sobre esta tierra. Entonces, realmente nosotros solamente vamos 7 años al cielo. Es lo único que vamos a adorar en el cielo, 7 años. De ahí, todo lo demás del tiempo la vamos a vivir aquí en la tierra. Aquí vamos a estar, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de esta gran ciudad? La gran ciudad es una ciudad majestuosa. Versículo número 9. ¿Alguien que nos ayude a leer? Amén, pastora. A ver.
Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas y de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Sígale. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo y de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ok, entonces mire, es interesante porque esta nueva Jerusalén desciende del cielo. Mire, Dios la planeó y Dios la hizo. ¿Ok? Esta nueva Jerusalén ya está construida por Dios. Ya la tiene Él allá arriba porque Él la planeó y Él la construyó. Está allá en el trono donde Él está. Solamente va a descender. Ya está hecha. Qué interesante porque normalmente el arquitecto solamente planea y no construye. Y aquí Dios planea y construye. Él mismo hizo esta ciudad. Y nos da las características maravillosas. La primera, desciende del cielo. Es una ciudad divina, ¿ok? Una ciudad divina. Ahora, dice que tiene la gloria de Dios. Claro, Dios está habitando en esta ciudad. Es la habitación de Dios esta casa, esa ciudad grande. Es una ciudad grandísima, grandísima, hermanos. Y desciende del cielo, Dios habita en esa ciudad. Por eso dice que desciende con la gloria de Dios, teniendo la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo tenía la gloria de Dios y se veía la gloria de Dios cuando la nube bajaba y hablaba con Moisés. Bueno, esta ciudad tiene la misma característica. No solamente ahora Dios baja y vuelve a subir, no, ahora Dios vive permanentemente en esta ciudad. ¿Qué más? Dice de esta ciudad, dice que era su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, es decir, es resplandeciente. Lo deja uno casi que deslumbrado, ¿no? Con los ojos que no puede uno ver. ¿Le ha pasado? Cuando le pega de repente mucha luz y usted se queda casi ciego. Bueno, así. Es un fulgor. Es un resplandor maravilloso que desciende esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Y en el versículo 12 dice que tiene un muro grande y alto. Interesante, porque los muros representan seguridad. Los muros son protección. En las ciudades de antaño, las ciudades necesitaban tener muros para protegerse de los enemigos. Y la escritura dice que esta ciudad tiene muro. Algunos dicen que todo esto es literal. Yo no sabría decirles si es literal o es una figura que Dios está ocupando. Porque en el libro de Zacarías, alguien por favor que me ayude a buscar, Zacarías, ahorita le digo exactamente qué capítulo, Zacarías, capítulo número... Zacarías, capítulo número... Es capítulo número 2. Capítulo 2, el versículo 5. Zacarías capítulo 2, 5, por favor. Amén. A ver, ¿qué dice? Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Exacto. Zacarías 2:5 nos habla que cuando ellos regresaron de Babilonia, le dijo Dios al pueblo, no edifiquen muros, porque yo soy el muro para Jerusalén ahora. Y ellos edificaron como quiera muro, ¿ok? Pero esta nueva Jerusalén tiene muros.
Y dice la escritura que tiene muros y son sus muros muy grandes. Vaya por favor al versículo 12. El versículo número 17, perdón. El versículo 17. Y ahí mismo de Apocalipsis 21, 17. ¿Qué dice? Yo lo tengo. A ver. Amén. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. 144 codos mide el muro, es decir, es un muro grande, reforzado. Está hablando de una seguridad tremenda que tendrá esta ciudad. Cada codo aproximadamente son 65, los 144 codos son precisamente 65 metros, mide el muro. Si lo midiéramos medidas normales, serían 65 metros, es lo que mide el ancho del muro, no lo alto, el ancho del muro, ¿ok? ¿Qué está diciendo? Impenetrable. Es una ciudad impenetrable. No hay enemigo que pueda conquistar a esta ciudad con un muro tan grandísimo de 65 metros. Pero Dios está hablando que esa ciudad es una ciudad segura, en donde los que viven dentro de esa ciudad no tienen de qué preocuparse. Es una ciudad tranquila. Ahora, no solamente eso, mire lo que dice además del muro, el versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad... Hasta ahí, hermana, de jaspe. El muro es de jaspe. Es una piedra preciosa, valiosísima. Este muro es grande, hecho de jaspe. Nos va a dar protección totalmente. Pero no solo eso, esta ciudad, además de tener un muro grande, sus materiales son piedras preciosas. Toda ella, hay muchos de los materiales que menciona aquí que ya no los hay. No los hay. No sabemos cómo han sido o cómo fueron estos materiales, pero los materiales de esta ciudad son maravillosos, ¿ok? Vamos, por favor, a leer el versículo número 19 y 20. Amén. A ver. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Ajá. Ahora, si usted se va a dar cuenta, hay varias veces que se repite el número 12. ¿Ok? Número 12. Es un número que está constantemente en esta santa ciudad. De 12 materiales diferentes están construidos los cimientos de la ciudad. ¿Okay? Los cimientos, solamente los cimientos. Son 12 materiales diferentes que son piedras preciosas, valiosísimas. ¿Okay? Está hecha la ciudad. Pero también esta ciudad, ahí de estas, son 65 metros sus muros, pero también esta ciudad tiene 12 puertas. Otra vez el 12. Tiene 12 puertas. Vamos, por favor, al versículo número 12, de ahí mismo del capítulo 2, del capítulo 21. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Exacto. Entonces, las 12 puertas que tiene la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, ¿okay? Tiene 12 puertas. Y estas 12 puertas, en cada puerta tiene un ángel cuidándola. Y además de eso, las puertas
puertas tienen el nombre de las tribus de Israel, cada puerta. Y cada puerta, dice aquí en el versículo 13, al oriente 3 puertas, es decir, que tiene por cada lado la ciudad, es como un cuadrado, ¿ok? En cada lado tiene 3 puertas. De cada lado, del norte, del sur, del este y del oeste, tiene esta ciudad 3 puertas de cada lado. Yo me quedo asombrada de lo que es esta santa ciudad. ¿Okay? No la puede uno imaginar. Hay muchas fotos, tal vez, imágenes de lo que puede ser, pero ninguna de estas representa realmente a esta santa ciudad. Ok. Además de eso, estas puertas, los cimientos de las puertas, vamos al versículo 14, de ahí mismo del versículo 21. Ahora el versículo 14, ajá. Amén. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Exacto. Entonces, fíjese, los cimientos de la ciudad, las puertas tienen cimientos y estos cimientos tienen ahora los 12 nombres de los apóstoles. Está cimentada sobre los 12 apóstoles. ¿Qué significa esto? Bueno, que tanto el Antiguo Testamento, hablando de las tribus de Israel, como el Nuevo Testamento están incluidos todos los del Antiguo Testamento con fe, junto con todos los que siguieron las enseñanzas de los apóstoles del Nuevo Testamento, todos, Antiguo y Nuevo Testamento, están incluidos en esta santa ciudad. Todos nosotros vamos a vivir en esta santa ciudad que el Señor tiene preparada para nosotros, ¿ok? Esta es la gran ventaja. Ahora, esta gran ciudad, vamos a Zacarías, capítulo número 2, el versículo número 5. Fue la que leímos hace un momento, creo. Es la que leímos hace un momento. ¿Verdad? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, mire la ciudad tan hermosa que está, ¿ok? 12 puertas, tiene los nombres de las 12 tribus de Israel, los cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, ¿ok? Un ángel está cuidando estas puertas, tiene los nombres de los 12 tribus de Israel y cada puerta es una perla. ¡Wow! Cada puerta es una perla. Maravilloso. No es como perla, es una perla. Miren los materiales tan hermosos que Dios tiene. Por eso la Escritura dice que Él es el dueño del oro y de la plata. A Él le pertenece todo, absolutamente todo. ¿Cómo no? Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿cómo no va a construir Él una ciudad? No solamente para Él, una ciudad para sus hijos. Así de que si usted no está muy conforme hoy con su casita, no se apure. Usted va a tener una casa, una mansión. Ahorita le voy a decir por qué. Y mire, no es de cemento, tampoco va a ser de blocks. No va a tener necesidad de aire acondicionado, de nada de eso. La ciudad que el Señor nos está preparando. Por eso dijo Jesús, voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, vamos a tener una maravillosísima casa allá con el Señor. Ok, vamos adelante. ¿Qué más tenemos que decir de esta ciudad? Bueno, esta ciudad es cuadrada. Sí, no es larga, no es rectangular. Esta ciudad es cuadrada. Versículo 16, de ahí mismo de Apocalipsis 21, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí? La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Exacto. Mire, no es un cuadrado, más bien es un como cubo,
¿ok? Porque de cada lado mide 12,000 estadios. Un estadio en nuestras medidas serían 600 pies y un 600 pies son 182.80 metros. ¿Sabe qué? No pude sacar las medidas. No soy buena para las matemáticas. Me confundo. Así de que si alguien de los que están aquí puede sacar las medidas, yo se lo agradezco mucho. ¿Ok? Cada lado mide 12,000 estadios. Cada estadio, para nuestros tiempos, serían 182 metros. Póngale 183 porque son 182.80. 183 metros cada estadio y son 12,000 estadios. Serían un poco más de 2 kilómetros de longitud. De longitud. Ahora son 12,000 estadios. Ok, de 2 kilómetros. Son 183 metros por estadio y son 12,000 estadios. Ajá. Son 2,196 kilómetros. 2,196. 2,196 kilómetros. Exacto, sí, 2,196 kilómetros. De Veracruz, que ustedes que están en el puerto, de Veracruz, ¿hasta dónde mide 2,196 kilómetros? No, tengo como de aquí a Monterrey, yo creo. Mire, yo creo que más. Sí, porque del puerto de Veracruz hasta Matamoros, Tamaulipas, son 1,100 kilómetros. Bueno, sería, yo digo, prácticamente así, línea recta, porque recuerde que es un cubo completo, en línea recta sería todo el país de México, prácticamente, pero en línea recta, ¿ok? Porque nosotros estamos así en curvita. Bueno, más o menos, pero en línea recta sería todo el país de México, ¿ok? De un lado, de otro lado, de otro lado y de otro lado. Pero de alto también mide eso. ¿Ok? Entonces, es una especie de cubo, más o menos. Porque mide, es grandísimo. Algunos especulando dicen que cuando nosotros estemos en esa nueva Jerusalén, cada uno de nosotros, no me lo crea, pero dicen algunos, ok, yo le voy a decir lo que dicen algunos, le digo que yo para las matemáticas no soy buena, ok, así de que dicen algunos que cada uno de nosotros, de los que vivamos en esa nueva Jerusalén, vamos a tener 1 hectárea para nuestra casa. Por eso le digo así de que no se preocupe. Hermana. Mándeme. Una observación. Dígame. El radio de la Tierra son 6,371 kilómetros. Más o menos sería la mitad. Porque dijimos que eran 2,900. Entonces, tomando en cuenta el volumen, porque todos los lados miden lo mismo, vendría siendo como la mitad de la Tierra. O sea que esa es la dimensión aproximada. Perfecto. Muchas gracias, hermano. Ahí está. Miren lo tremendo de la ciudad, ¿eh? O sea, no es una ciudad chiquita. Va a abarcar, gracias, hermano, va a abarcar la mitad de nuestro planeta Tierra, ¿eh? Y va a tener, nosotros vamos a poder vivir en esa gran ciudad, ¿ok? En esa hermosa ciudad que Dios tiene para nosotros. Ahora, una característica más de esta gran ciudad es que es una ciudad de oro puro, de oro puro. Vamos, por favor, al versículo número 18, de ahí del capítulo número 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 18, 21. ¿Qué dice? El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Exacto, oro puro, oiga, oro puro semejante al vidrio limpio. Es decir,
oro resplandeciente, oro transparente. Yo no sé cómo es eso. Porque es la idea que está dando. ¿Okay? Es un oro tan puro que es totalmente como vidrio limpio. Usted limpia un vidrio y se ve todo para el otro lado. Así será la Nueva Jerusalén. ¿Okay? De oro puro, toda la ciudad, toda la ciudad. Así de que su casita que usted tendrá ahí también será de oro. Por eso le digo, no se preocupe por la casita que usted pueda tener aquí. Oiga, nos está esperando una tremenda mansión allá en el cielo. Así de que vale la pena sufrir ¿cuántos años? ¿80 años en esta tierra? ¿Para vivir toda la eternidad con el Señor? Vale la pena sufrir. Vale la pena sufrir. Ahora, ¿qué más tenemos que decir de esta santa ciudad? Tenemos que decir que tiene una sola calle. No tiene calles. ¿Ok? Tiene solamente una calle. Nada más. Versículo 21, de ahí mismo del capítulo 21. 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Exacto. ¿Se fija que es una calle? ¿Hay algún canto por ahí que dice calles de oro? No, no hay calles. Hay una sola calle, nada más una sola calle. Hay en esa santa ciudad, una calle. Y esa calle, por supuesto, si la ciudad es de oro, la calle también tiene que ser de oro. Ahora, algo interesante es que en esta ciudad ya no hay mar. No hay mar, ya no existe el mar. El versículo número 21, perdón, el versículo número 1 del capítulo 21 ahí dice que la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Se acuerda que el mar, cuando se levanta la bestia que sube del mar, representa muchedumbre, rebelión contra Dios? Bueno, entonces también está significando que el mar ya no existe, porque el mar representa rebelión contra Dios. Ya no habrá nadie que se rebele. Por supuesto, mar físico tampoco existirá. Se acabó el mar. Así de que si a usted le gusta el mar, disfrútelo ahora, porque ya no va a haber. En la Nueva Jerusalén ya no hay mar. ¿Ok? Ahí está la Nueva Jerusalén. ¿Ok? ¿Cuáles son las características espirituales? Lo que acabamos de ver son las características materiales, las características físicas de esta Nueva Jerusalén. Todo lo que tiene que ver con lo físico. Ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo material, con lo espiritual, perdón. ¿Ok? Vamos a ver lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esta Nueva Jerusalén en lo espiritual? Vamos al versículo número 22, por favor. Capítulo número 22. ¿Alguien que lea? Amén. A ver. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios, del Cordero. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Primero, no hay templo, ¿eh? Hay un río, pero no hay templo. En esta ciudad ya no hay templo. Y esto es complicado para los judíos entenderlo, porque recuerde que para ellos el templo era algo importantísimo. Perdón, ellos, sí, hermano. Perdón, disculpe, ¿qué cita era la que leímos ahorita? El versículo 1. De 22. Okay, del 22. Gracias. Gracias, de nada. ¿Ok? En esta ciudad ya no hay templo. El versículo 22, para que usted tenga ahí la referencia de esta parte de no hay templo, el versículo 22 del capítulo 21. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, esta santa ciudad ya no necesita templo. El templo es un lugar donde se adora a Dios.
Pero en esta santa ciudad ya no va a haber necesidad de un templo, de un lugar donde se adora a Dios, porque Dios vive en la misma ciudad. Dios habita en la propia ciudad. Y no solamente Dios, el Cordero está en esta ciudad. ¿Alguien que busque Zacarías capítulo 6, el versículo 13? Zacarías 6, 13. Edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Exacto. Entonces, el templo del Señor es un lugar donde uno adora a Dios. Ahí ya no van a haber necesidad del templo. Pero también en esta santa ciudad, vamos por favor al versículo 23 del capítulo 21. ¿Qué dice 23, 21? Digo, La 22, ciudad, 23. Ajá. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Exacto. Ya no hay necesidad de sol. Ya no habrá sol. Ya no habrá luna tampoco. La luna sirve para alumbrar en la noche. Si ya no hay sol y ya no hay luna, significa que ya no habrá días ni habrá noches en aquel tiempo. Usted ya no va a tener necesidad de dormir. Ya no se sentirá cansado para poder dormir. No dirá, ay, tengo mucho sueño, me voy a echar una pestañita. No, ya no hay nada de eso. Todas estas miserias que hoy disfrutamos pasarán, ya no habrá nada de esto, ¿ok? Por eso ya no hay sol, ya no hay luna, pero también en esta santa ciudad no entrará cosa inmunda en ella, ¿ok? Nada que sea sucio, que sea impuro, que sea malo, va a entrar en ella. Alguien, por favor, que lea el versículo 27, de ahí mismo del capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Exacto. Esa ciudad es una ciudad santa. ¿Se da cuenta? Nadie que haya vivido una vida impura, inmunda, sin santidad, podrá entrar en esa santa ciudad. ¿Okay? No entrará ahí cosa inmunda. Pero tampoco, en esa ciudad, perdón, pero también en esa ciudad, el versículo que leíamos hace un momento, hay un río. No hay mar, pero sí hay río. Ahora, ¿por qué sí hay río? Y es un río limpio de agua de vida, dice. Porque el río representa precisamente esa agua espiritual que nosotros necesitamos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo pasó junto a la mujer samaritana y se la encontró y le dijo, si supieras quién te está pidiendo agua, tú le pedirías a él agua que salte para vida eterna? Entonces, el agua de este río es una agua que sale para vida eterna. Además, el Señor Jesucristo en Juan capítulo 7, el versículo 37, el Señor cuando estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El río siempre representa vida. Y si en esta ciudad algo va a abundar, es la vida. Por eso hay un río de agua limpia que va a estar corriendo en esta santa ciudad. Pero también, vamos al versículo número 2 del capítulo 22, por favor. 2:22. Perdón, 22:2. 22:2. Ajá, sí, hermana. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Mire, en esta ciudad está el árbol de vida, pero es interesante ver cómo dice la Escritura, que dice que a uno y al otro lado del río estaba el árbol de vida. ¿Se fija? Entonces, el árbol de vida
Está como partido, porque está de un lado y está del otro lado, del río. A las orillas del río está el árbol de vida. Y este árbol de vida da fruto, ¿ve? Y da 12 frutos, porque es lo que dice el versículo, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Entonces, probablemente cada mes hay un fruto diferente para comer de ese árbol de vida, pero si está a un lado y al otro lado de todo el río, imagínense el árbol de vida tan grande que es para rodear toda la ciudad o para estar a través de todo el río. Porque el árbol de vida no está nada más en una parte, dice que está a uno y al otro lado de la orilla del río. ¿Se fija? Entonces está en toda la orilla del río. Es el árbol de vida y este árbol da 12 frutos. Lo que a muchos les ha llamado la atención es la parte donde dice que es para la sanidad. El árbol, las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La sanidad. Y entonces tenemos que decir, ¿qué? ¿Había enfermedad entonces? ¿O va a haber enfermedad en la santa ciudad? No, no puede haber enfermedad. Recuerda que es una ciudad que no hay muerte ya. Tampoco debe de haber enfermedad, porque ya todo eso, las miserias de hoy en día han pasado. Ahí ya no hay nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere? Que dice que habrá sanidad. Ahora dice de las naciones. ¿Se fija? De las naciones. Bueno, la palabra sanidad en esta parte de la escritura está hablando precisamente de la palabra en el griego es terapia. Terapia. Es decir, es la cualidad de atender o de alinear o de suplir alguna necesidad. Cuando usted tiene una terapia muscular, le ayudan para que eso que está medio torcido se regrese a su lugar. ¿Ve? Es eso. Entonces, lo que mencionan es que esta santa ciudad, cuando dice que las hojas de este fruto, de este árbol, es para sanidad de las naciones. Está hablando solamente para el bienestar de ellas. No porque haya enfermedad, solamente es para sentirte mejor de lo que ya te sientes. Tú puedes ir y comer una hoja de ese árbol y seguir adelante. Ahora, el árbol es el árbol de la vida. ¿Se acuerda que este árbol de la vida estaba también en el huerto del Edén? Y que Dios se los quitó a los hombres, más bien a ellos los sacó del huerto. Y dijo Dios, para que no coman de él y vivan. Entonces, este árbol de vida va a ayudar a que permanezcamos en salud, en bienestar, sin ningún problema. Algunos dicen que es porque tal vez habrá gente que se sienta cansada y coma. Yo creo que no, porque esta es una ciudad totalmente alejada de todas estas miserias que nosotros hoy padecemos. ¿Okay? Bueno, son de las cosas, misterios que tiene la escritura, que no entendemos el por qué dice que estará el árbol de la vida, pero bueno, ahí estará este árbol de la vida. Ahora, ¿qué más? En el versículo 3, por favor, alguien que nos lea, y ahí mismo de Apocalipsis 22, versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Exacto. ¿Se fija? No podemos decir que va a haber enfermedades, que va a haber tristezas, que no. Todo estará tranquilo porque Dios tiene su trono en esa santa ciudad. Dios estará gobernando, ya no habrá maldiciones. El trono del Señor y del Cordero estarán allí y nosotros, sus siervos, le serviremos a Él. ¿Qué estaremos haciendo en esa santa ciudad? Alabando el nombre del Señor, glorificándole a Él, bendiciendo su nombre. Nosotros estaremos ahí. Lo que el Señor está diciendo con esa ciudad es que es un lugar en donde permanentemente y para siempre y por toda la eternidad le vamos a estar alabando y glorificando nosotros a Él. ¿Ok? ¿Qué más tenemos que decir?
Bueno, que en esta santa ciudad reinará totalmente la paz. ¿Por qué? Porque Dios estará reinando en esta ciudad. Por último, tenemos que decir lo que dice precisamente Apocalipsis, capítulo número 22. Vaya conmigo, por favor. Apocalipsis, capítulo número 22. El versículo número 11, y déjeme leerlo. Dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, lo que el apóstol está diciendo es, tú puedes hacer un cambio en tu vida, pero si te quieres seguir ensuciando, ensúciate más entonces. Sigue en esa vida de pecado en la que tú estás viviendo. Sigue, pero sábete que tendrás que pasar al gran trono blanco y ser juzgado por Dios. Pero si tú estás en esa vida santa, límpiate más. Permanece en esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y dice el versículo 12, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. El Señor dice, yo estoy a la puerta, vengo pronto y mi premio conmigo. ¿Cuál es el premio del Señor? Estar permanentemente con el Señor. Él viene a recompensarnos, ¿para bien o para mal? Tú decides en cuál resurrección quieres resucitar, ¿en la primera o en la segunda? Recuerda siempre, la primera es para vida eterna, la segunda resurrección es para condenación eterna. Él viene a recompensar. Gálatas dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. ¿Qué quieres cosechar? El Señor está presto para venir. Y el versículo que sigue, el 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hoy Dios te está invitando, me está invitando a que nosotros podamos entrar por esas puertas, por esas 12 puertas. Recuerda, en esa santa ciudad, nadie que haga maldad, nadie que no haya lavado sus ropas con la sangre de Jesucristo, nadie que Dios le haya puesto las ropas de lino fino, nadie de esas puede entrar. Solamente los que el Señor ha lavado con su sangre preciosa. Y Dios quiere en esta noche, desea en esta noche, que tú y yo mantengamos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Que no vaya a ser que Dios tenga que ocupar su borrador y borrar tu nombre o borrar mi nombre de ese libro de la vida, porque corremos el riesgo que el nombre se borre. Permanezcamos fieles, firmes al Señor, porque Dios desea que nosotros estemos en Él, siempre viviendo para Él. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo más que pregunta me quisiera hacer algunos comentarios. Me llama mucho la atención cómo se expresa Dios a través de la Biblia. Recordaba hace unas fechas atrás, cuando dieron la noticia de no salir de casa y de quedarse guardados y de algo así, era precisamente un día 26 del 2020 o era el día 20, sí creo que era así. Y en Isaías o en Jeremías, no recuerdo la cita, pero lo comentaron mucho, coincidía con el 2026 y decía la cita así, que yo te mando, ¿no?, a mi pueblo que te quedes en casa, que no salgas, y que Dios te cuidará. Y uno dice, wow, son coincidencias, pero es la manera de hablar de Dios. Ahora mismo me parece muy interesante cómo en el capítulo 21, del verso 12, habla de 12 puertas. El 12 y el 21 es lo mismo, al revés, ¿no? Y habla de 12 puertas. De repente también me hace un poco de ruido
que toda mi vida de niño canté, que andaría por calles de oro y mar de cristal, y ahora no habrá mar, ¿no? Ujú. Me hace ruido un poco lo de una sola calle de oro, pero hablar de 12 puertas. Entonces, cuando uno habla de una sola calle, habla de una entrada y salida. Posiblemente sea una sola calle de oro y algunas avenidas, o no sé, porque ¿dónde estarán las otras puertas? Me hace una inquietud. Ajá. Pero lo más asombroso, hermana, que me llama la atención en esta charla que usted nos comenta, es que dice que habrá un árbol que estará de un lado y del río y del otro lado, y la única manera en que se me antoja pensar es que el árbol esté al centro y el río sea circular, entonces puede estar a ambos lados, y que dice que dará 12 frutos, ¿no? Que podemos comer, pero busco en Google, que no siempre dice la verdad, pero que concuerda en algunas cuestiones. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? Y son 12. Ujú. Entonces, no sé, cuando hablan de comer un fruto cada mes y son 12, no sé si haga alusión un poco a los frutos del Espíritu Santo, porque una vez que tú los comas, se relaciona con la armonía que tú tienes contigo mismo y entre las naciones. Quizá no haya pleito entre las naciones porque posiblemente estén comiendo de esos frutos que son paz, gozo, benignidad, bonanza, y mencionan 12 frutos. Así que quiero pensar que jamás habrá un conflicto entre las naciones porque estamos comiendo de las hojas de esos 12 frutos que tienen que ver con esa armonía que Dios está trazando en una ciudad santa, especial, libre de todo lo que pues nos ha tocado vivir. Claro, claro. Gracias a usted. Gracias, hermano. Sí, claro. Y claro, cuando usted dice no habrá tal vez rebeliones, problemas entre las naciones, claro que no va a haber. Recuerde que todas estas cuestiones que nosotros estamos viviendo, lo que es enfermedad, muerte, pleitos, envidias, todas estas cuestiones son obras de la carne. Y para ese momento, todas estas obras de la carne han pasado, se han muerto, ya no existe nada más. ¿Por qué? Porque Satanás junto con todos sus secuaces fueron echados ya al lago de fuego. ¿Ok? Ya no va a haber otra rebelión, nunca más, jamás volveremos a ver pecado en la humanidad, que estemos ahí, en estos cuerpos glorificados. Hemos pasado, por eso es tan importante recordar que si nosotros nos vamos en el arrebatamiento, la hemos hecho, hermanos, ya la tenemos lista. Ya de ahí en adelante usted no tiene por qué preocuparse de nada. De ahí en adelante todo será felicidad. Entraremos a esa santa ciudad en donde el Señor nos tiene preparados un lugar maravilloso. Sin problemas, sin conflictos, sin llanto, sin dolor, sin tristeza, sin nada de eso. Gracias, hermano Arturo, por su comentario. ¿Alguien más? Pastor. Wow, yo me quedé sin palabras, esta enseñanza tan maravillosa. Qué asombroso es encontrar esta ciudad y que nos incluye, que incluye a todo Israel hacia atrás y al Nuevo Testamento, a la iglesia. Y yo me quedé pensando, dice que van a estar los nombres de los 12 apóstoles, pero ¿cuál es el apóstol número 12? Esa es mi pregunta. La pastora dice acá atrás Matías, pero ¿me dejarán afuera al apóstol Pablo? ¿No estará ahí el apóstol Pablo? Yo voy a tener que hacer una consulta para mandar la consulta al cielo, ¿no? Interesante. ¿Usted qué opina? Fíjese que es interesante porque uno puede decir, el apóstol Pablo fue también apóstol, pero el apóstol Pablo es el número 13. Y por eso mismo Pablo decía que él era como un apóstol abortivo, el último, porque dentro de los 12 cuenta Matías. Vamos a tener que hacer un voto por voto para que... Y mire qué tremendo, porque uno dice, Pablo
oye, tantas cosas que hizo, merece el nombre de él ahí y no Matías, porque Matías no aparece mucho en la historia de la iglesia. Nada más ganó el volado, pero nada más ganó el volado. Exacto, ajá. Pero aquí la cuestión es que no se basa en lo que hacemos, es solo la gracia de Dios. Amén. Matías es el plurinominal, pastor. Ay, hermano. Qué hermosa enseñanza, hermano. Saber que todo esto que estamos viviendo es tan solo un puntito en la línea del tiempo, pero que hay una eternidad. Me gustó mucho esta parte que dice la hermana, que hay materiales de piedras preciosas que ni siquiera tenemos idea o conocidos. Imagínate esa parte de jaspe o esa calle de oro purísima que es como reflejante, como cristal. Qué asombroso. La altura de los muros, ¿verdad? Qué hermoso y que Dios está ahí, que el Cordero de Dios está ahí y que el árbol de la vida fue lo que motivó que nos sacaran de allá del Edén. Ahora vuelve, ¿verdad?, a estar disponible para la humanidad, para aquellos que han sido lavados y comprados por la sangre del Cristo. Me gustó mucho la parte que la hermana resalta ¿cómo está eso de el que muere una vez? No, que nace 2 veces, muere una vez. A ver, que no lo repita. El que nace una vez, muere 2 veces. Muere 2 veces. Y el que nace 2 veces, muere una vez. Así es. Pues yo nací ya 2 veces. Yo no sé si tú ya naciste 2 veces. Yo creo que sí, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Tenemos la esperanza, la confianza y la fe en el Hijo de Dios. Yo sé que tienes alguna pregunta. ¿Por qué no la sacas ahora? Porque es ahora o quién sabe cuándo volvamos a tener a la pastora Meribá enseñando. Pastor, adelante. Una aclaración nada más. Me puse a calcular, pero la verdad es que la calculadora no da para calcular billones y billones de metros cúbicos, pero aclaro, no es la mitad de la Tierra, es más grande. Para que no vaya a decir al rato, el hermano de Tierra de Gloria me dijo que era la mitad. No es cierto, es más grande. Y pues decía Mili, no vayan a dejar de evangelizar para que les toquen 2 hectáreas. Vamos a caber todos, ¿no? Buen punto, buen punto. Es que él es arquitecto, ¿no? Ya está pensando que va a construir allá, pero ya va a estar todo construido, hermano, ¿eh? No te preocupes. Mire qué tremendo. Es interesante que usted, bueno, gracias, hermano, usted que le sabe a eso de las matemáticas y que es arquitecto, pueda usted tener esa dimensión, más o menos pensar qué tanto mide esa ciudad. Y como usted dice, es incalculable. Nosotros, Juan ve la ciudad y la trata de explicar desde su punto de vista y como él la entiende, pero sin duda alguna, Juan cuando la vio se quedó pasmado, con los ojos tal vez así bien grandes, diciendo, ¿qué es esto? Ahora, cuando dice del fulgor de la ciudad, es una luz tan fuerte que resplandece, que a uno lo deja prácticamente ciego. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con el propio Pablo cuando se encontró con Jesucristo? Lo dejó ciego. Gracias a Dios que nosotros vamos a tener unos ojos espirituales para poder ver esa santa ciudad. Gracias, hermano pastor. Le damos tengo una pregunta. Ya sabíamos, hermana Sarita, que usted la tenía, ¿verdad? Ya sabíamos. Adelante, hermana. Bueno, es que ahorita ya ve, mi mente camina muy rápido. Entonces, yo tengo una pregunta acerca de los 2 nacimientos. Yo nací, pues obviamente del de agua, pero mi segundo nacimiento es cuando yo acepto a Cristo en mi corazón. Y unido a ello es cuando me bautizo, o el bautizo no vendría a ser parte de ese nuevo nacimiento. No, el bautismo solamente es la confirmación externa y pública de lo que ya pasó en su interior.
¿Okay? Es como decir, yo ya soy de Cristo, pero yo desde antes ya era de Cristo, cuando yo tomé mi decisión muy en privado con el Señor y ahora yo se los manifiesto a ustedes con mi bautizo, ¿no? Exacto, lo doy a conocer a través del bautismo. Sí, hermana, le puedo recomendar las clases de Rema 1, estamos partiendo eso ahí precisamente. Es que es una pregunta que aquí estaba debatiendo con mi mamá, porque, por ejemplo, decía, es que yo soy bautizada, pero en una iglesia donde solamente es con el agua en la cabeza. Entonces me decía, entonces me tengo que sumergir, ¿no? Entonces decía, y si no he nacido, entonces esa era nuestro debate en este momento. Ok. Muy bien. Próximamente vamos a tener bautizos también, ¿verdad? Antes de que se acabe el mar, ¿verdad? Sí. El próximo viernes va a continuar el tema de Apocalipsis, ¿sí? El próximo viernes no, porque solamente hoy ya terminamos y ustedes se dieron cuenta, llegamos al último capítulo de Apocalipsis, ¿verdad? Y como dijo la hermana al principio, lástima que terminó. Ha sido una hermosa enseñanza. Vamos a dejar también este video en el canal de YouTube si usted lo quiere repasar. Vamos a mandar el último cuestionario. Y yo creo que vamos a invitar a la hermana Meribá más adelante en otros temas. Ella es experta en varios temas de teología. Esta semana acabo de tener con ella una clase que se llamó, bueno, ya se me olvidó cómo se llamaba el título, se llamó Teología Contemporánea, ¿verdad? Impresionante lo que estuvimos aprendiendo sobre cuáles son las carencias de esta teología contemporánea, porque hay muchos sesgos, ¿verdad? Y tuvimos oportunidad de analizar muchos de ellos, que yo me quedé asombrado de tantos puntos de desviación que hay contemporáneos, y lo más importante es que estemos en las Escrituras. Así que más adelante vamos a invitar a la hermana que nos comparta un nuevo masterclass, y yo creo